les decía al comenzar, yo actualmente lidero un grupo de danza. Un tiempo dudé de que era de Dios, porque mucha gente me decía que eso era del diablo. Sí, el primer adorador fue él, fue Satanás cuando era un ángel, cuando era Lucifer. Él fue el primer adorador, él fue el que creó la alabanza a Dios. Amén. De hecho, la Biblia relata que sus vestidos tenían tamboriles, tenían lo que es ahora panderos, tenían panderos, tenían, cuando él caminaba, sus vestidos sonaban. Por eso es que hoy en día el ministerio más atacado por Satanás es la alabanza. Ese es el más atacado, y le sigue el de la intercesión. Pero el más atacado, ¿por qué? Porque él fue el primero, él fue el creador de la adoración, él fue el primero que le danzó, el primero que le cantó y el primero que le tocó instrumentos al Señor. Por eso es que es el más atacado. Y yo recuerdo que cuando yo empecé el ministerio, yo empecé desde niña a adorar a Satanás, porque desde niña lo llevo en la sangre, la danza me encanta. Y desde niña yo tenía 10 años y tenía un grupito de danza por mi casa, y me acuerdo que en ese entonces le cobraba como 200 pesos para darle las clases. Y cuando nos preparábamos para los carnavales, cuando llegaban los carnavales, ya todas tenían los uniformes, eran niñas de 5 o 6 años. Y recuerdo yo que cuando yo tenía como 10, 11 años, cuando llegaban los carnavales salíamos al barrio, en Costa Hermosa vivía yo, salíamos al barrio a buscar estaderos donde había gente, y entonces hablaba yo con el administrador del estadero con 11 años, y él nos daba permiso de abrirnos el espacio y bailar en ese entonces el mapalé. Y entonces bailábamos el mapalé y uno abría las piernas así, se metía por debajo. Yo no bailaba, yo era la que la miraba y era la manda más ahí. Cuando ya terminábamos, yo cogía una bolsita y empezaba a recoger plata. Y así nos íbamos de estadero en estadero y recogíamos plata. Después fui creciendo, entré al colegio, bueno, estaba en el colegio, también era la que guiaba, era la que estaba al frente, la que ensayaba. Me contrataban en otros colegios y ensayaba otras niñas y ganaban los concursos, y yo ahí no conocía a Dios, porque ni mis papás ni nadie me lo había, sabía que era un Dios que existía la Iglesia Católica, pero hasta ahí. Luego llegué a la universidad y empecé en el grupo de danza de la universidad, bailaba ballet, bailaba tango, hacía marometas y bueno, en fin, hasta que pasó algo muy duro en mi vida, que yo siempre le digo a las personas que no esperen a que pase lo peor para poder buscar de Dios. Pues alrededor de los 13, 14 años, un tío, una tía empezaban a decirme que buscara de Dios, qué tal, porque ya empezaba a ser adolescente, muy tremenda, loca, hacía cosas que hoy en día hacen los jóvenes que no conocen a Cristo. Mi mamá sufría mucho por mí, me escapaba de la casa de noche, me volaba el techo, mil cosas. Fumaba, tomaba, todo esto, un piercing. Cuando mi esposo me conoció tenía un piercing en la lengua, imagínense. Y así cosas. ¿Qué pasó? De que dejé que pasara lo peor en mi vida para empezar a buscar de Dios. A mis 18 años. Ya voy a cumplir 10 años. Cuando ya yo empiezo a conocer a Dios, yo llego a la iglesia. De hecho llegué con las muñecas vendadas, porque me había intentado suicidar, me había cortado la pena, porque me pasaron muchas cosas y yo había decidido quitarme la vida. Pero llegó un momento en donde el Señor ese mismo día llegó a mi casa y yo le dejé entrar. Y yo llegué a la iglesia a las 4 de la mañana en un servicio que se llamaba De Madrugada Te Buscaré, era un devocional, y ahí fue donde yo recibí a Cristo. Y yo ese día dije, no vuelvo más para atrás. Eso es una decisión, hermano. Ese cuento, discúlpeme la expresión, ese cuento yo no me lo como y Dios tampoco come de cuento. No, de a poquito. Voy a dejar el cigarrillo. Bueno, entonces ya no fumo 3 al día, sino 1 al día. No, entonces ya no me fumo uno diario, sino 1 cada 3 días, y así lo voy dejando. No. Seguir a Dios es una decisión. Yo sé que de pronto Dios le está hablando a alguien aquí. Pero el día en que yo decidí recibir a Cristo y dejar todo lo que era del mundo, yo lo dejé enseguida. Vea, yo iba a una fiesta y yo no me sentaba. Yo bailaba toda la noche. Por eso era que me tomaba cuanta cerveza y no me emborrachaba, porque como siempre estaba activa bailando y me la pasaba bailando. Yo no me sentaba, bailaba 3, 4 de la mañana, y me gustaba amanecer. O sea, que ya yo viera la luz del sol. Hoy en día no queremos ir a una vigilia. No, hasta las 2 yo me voy. No, ya a las 3.
Y parece mentira, pero empiezan 100 en la vigilia y terminan 10. Pero en el mundo sí lo hacíamos, ¿verdad? En el mundo sí, ahí adorábamos a Satanás. Tomando, bailando, rumbeando, en fin, miles de cosas. ¿Qué pasó? Que llegó este proceso en mi vida y yo decidí no más. Más nunca fui a una fiesta, más nunca fumé, más nunca tomé, más nunca nada. ¿Fue difícil? Sí. ¿Llegaban las tentaciones? Claro, imagínate, tenía 18 años, con amigos que me llamaban, que me incitaban, que me decían, pero no, yo estaba firme. Yo dije, no, yo no voy a dejar que 10 centímetros dominen mi vida. O que no sé cuánto la cerveza mide. 250 centímetros. Pero no, como 15 centímetros. Ah, 15 una cosita así. Yo dije, no más. No más, y he decidido adorar a mi Dios. Llego yo a la iglesia y como al mes me entero que hay danza. Y yo dije, uy, ¿cómo? Bueno, vamos a ver, vamos a probar. Mas no sabía el significado que tenía. ¿Qué significa danzar? Danzar es una manera de adorar a Dios. Hay miles de maneras. Cantar, hay maneras de adorar a Dios que es tocar un instrumento. Hay maneras de adorar a Dios que es con palabras de amor, y hay otra manera que es danzarle al Señor. Alguien que me diga uno de los ministros de danza que habla la Biblia. David era uno que le danzaba al Señor y ese no le daba pena nada. Y yo me gusta mucho seguir el ejemplo de él, porque recuerdo yo que empiezo el ministerio de danza y yo me iba a mi casa, de mi casa a la iglesia me iba en ropa normal, porque me daba pena que me fueran a ver los vecinos con el uniforme y imagínate esa loca, o yo no sé, van a pensar que estamos en carnavales, yo qué sé. Y yo me iba en ropa normal y cuando llegaba a la iglesia me cambiaba, y cuando salía pasé un proceso de disciplina de 2 meses por algo que sucedió, y duré 2 meses en disciplina y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué diría yo que me parece injusto si yo no he pecado? O sea, era porque yo no estaba tomando la danza en serio. Yo la estaba tomando como que me gusta el baile, voy a la iglesia, brinco, salto, soy la mejor, soy la que mejor lo hago, y la líder gusta más de mí, y así, y soy la mejor. ¿Y qué hizo Dios? Me mandó para la disciplina. En esos 2 meses tuve una experiencia maravillosa, y fue cuando el Señor me reveló a través de visión que Él le agradaba mi manera de adorar. Ese día estaba yo, llamé al pastor, le dije, pastor, ya cumplí los 2 meses. No, espera el viernes, era un miércoles. Y yo, ay, si él dijo 2 meses, y yo lo llevaba acostaditos. Y me dijo que no. Yo dije, bueno, esperaré el viernes. Ese día estaba yo llena de rabia, que eso no debe pasar en una persona cristiana. Porque cuando los pastores nos dicen algo, además de obedecer, como dice la hermana, que debemos ser obedientes, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios podemos entender el por qué suceden las cosas. Por algo Dios no quería que yo danzara ese día. Y yo me empecé a orar y yo dije, Señor, ¿será que es que a ti no te gusta? No es de Dios, ¿verdad? Como dice mi suegra me decía, ¡eso no es del diablo! ¡Eso no es de Dios! Ella conoce a mi suegra, la hermana Iris. Y ella me atacaba y me decía, ¡eso! Me acuerdo yo que del pueblito cogía para la iglesia y me iba uniformada. Y así, y ahí yo estaba metida en mi danza, pero cuando pasé el proceso de los 2 meses de disciplina, que ese día, esa noche me puse a orarle a Dios y a llorarle y a pedirle que me mostrara, era como a las 2 de la mañana, estaba todo oscuro, se ha prendido mi televisor. Y en ese momento yo no tenía navegable, apareció una alabanza, era un video de una alabanza que dice, levanto mis manos. Que dice, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Yo en el momento, como humana y como carne, me asusté. Y yo miré el televisor y se me pararon los pelos. Y en ese momento, cuando yo veo algo parecido a esto, pero blanco, esto es un velo que utilizamos para ministrar. Y el velo en el centro del cuarto ha hecho así. Y el velo tenía como luz propia, o sea, yo podía verlo, pero no alumbraba el cuarto, simplemente se veía el velo en medio de la oscuridad. Y yo me quedé, y mi hermana que dormía conmigo, y yo empecé a despertarla, Mabel, levántate, Mabel, Mabel, y ella nada, estaba privada, Mabel, porque yo quería que ella viera lo que yo había visto. Y eso es algo que cuando yo lo cuento, porque fue algo hermoso, fue algo tan... Y yo me arrodillé otra vez y bajé mi cabeza y he escuchado la palabra
a Dios que me dice, me agrada tu adoración hacia mí. Eso me quedó, fue cuando me vine a dar cuenta, ya era como las 6 de la mañana, ya había salido el sol. Cuando yo me levanto, yo empiezo a contarle a mi mamá, a mi hermano lo que había pasado. No me creyeron.